No, no es posible callar, no. Se habrán enterado acerca de un ataque extemporáneo, furibundo, que se ha desatado contra el Santo Padre Benedicto. De inmediato surgen las preguntas: ¿por qué ahora? ¿Por qué esa agresividad, esa obstinación? ¿Por qué la más vil calumnia contra un hombre santo, íntegro, manso, sabio? Me refiero a la conferencia que se tuvo, conferencia de prensa, presentando un informe sobre los abusos en la diócesis de Múnich en un largo periodo, pero con 72 páginas dedicadas a cuando Joseph Ratzinger fue arzobispo de Múnich. En un corto periodo de 4 años, poco más de 4 años, quizás 4 años y medio. El Papa respondió a esas 72 páginas con 82 páginas. El estudio era sobre abusos sexuales cometidos en la archidiócesis, contemplando, un periodo muy largo, desde el cardenal von Faulhaber hasta el actual Reinhard Marx. Pero el fuego concentrado todo contra Ratzinger. Es una maniobra contra Ratzinger y viene de dentro de la Iglesia. Esto no lo digo yo, lo dijo Monseñor Massimo Camisasca, que hasta hace poquito era el obispo de Reggio Emilia. Se lo juzga, la acusa, que está dirigida al Papa, de haber cubierto en los años en que era arzobispo de Mónaco, de Baviera, casos de pedofilia. Es decir, que encubrió, fue encubridor. Bueno, esa fue la acusación que hacen los medios, sobre todo los medios. Ahora, desde los delitos que ha habido en la Iglesia, desde cuando ha tomado conciencia, cada vez más, fueron los últimos años, a partir de los últimos años del pontificado de Juan Pablo II. Pero fue realmente el propio, justamente esto es lo que dice Camisasca, el obispo emérito de Reggio Emilia, fue justamente el cardenal Ratzinger a evidenciarlos, por primera vez evidenciar la gravedad, no solo por primera vez en la Iglesia, además entre todos los líderes mundiales, políticos y culturales, y a tomar procedimientos, es decir, a tomar medidas. ¿Y cuáles eran esas medidas? Reforzando la sección jurídica de la Congregación de la Doctrina para la Fe, que él presidía, y cuando fue Papa, es decir, cumplió actos de gran determinación. Una carta durísima, esto quizás no lo recuerden, a la Iglesia irlandesa, la pedida de penitencia y de conversión, la abierta solidaridad hacia las víctimas y además hizo que las penas fueran mucho más severas y dio a la Congregación de la Fe poderes de inquisición, de inquirente, nuevos y amplios. Ninguno hizo como él nunca antes, nunca. Por eso, justamente, a quien más ha atacado la pedofilia y todo eso es a quien se le quiere imputar. Es que estamos ya vemos todo está exactamente lo opuesto, siempre absolutamente lo opuesto. Y además hay que decir que ningún organismo mundial ha hecho lo que está haciendo la Iglesia Católica. Porque la pedofilia es una peste que no solo está en la Iglesia, está en la sociedad civil, ¿no? En el seno de la familia se da, ¿no? Los abusos. Sí. Pero muchísimo más que en la Iglesia. Pero bueno, eso no quita que sea en la Iglesia sea más grave por ser la Iglesia, ¿no? Pero también la sociedad civil debe cumplir un largo camino. Y eso también lo recordaba el obispo Camisasca. Los abusos ocurren sobre todo, como digo, en las familias y también en el mundo del deporte, en las asociaciones juveniles. Entonces, ¿por qué
esta obsesión contra Ratzinger sobre hechos que ocurrieron 40 años atrás. 40 años atrás. Y en un periodo... bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no soportan los sectores liberales de la Iglesia, de la sociedad, a Ratzinger, al Papa. Aquellos sectores que se ven ya ahí, están en el sínodo alemán, ahí están. Los que jamás aceptaron el pontificado de Benedicto XVI. Los que lo empujaron a tomar la medida que tomó. No soportaban su humildad, su claridad, su sabiduría, su teología profundamente abierta, y al mismo tiempo radicada en la tradición. Y la agudeza de la lectura del presente, su batalla contra la reducción de la razón. Esa batalla sobre lo que estamos viviendo ahora, la dictadura del relativismo. Y sobre todo, además, los valores sociales, el valor social de la fe, sostener la apertura del derecho a un fundamento ético. Entonces vamos a ver qué pasó, porque si se lo acusa, vamos a ver de qué se trata, cuáles son estas acusas. Y nos vamos para eso a referir a Michael Hesselmann, experto de iglesia alemana, ensayista, estudioso, que en una entrevista dijo: leí en alemán tanto las 72 páginas que se refieren a los 5 años en los cuales el cardenal Ratzinger fue arzobispo de Múnich, como a las 88 páginas de su respuesta a la pregunta de los inquirentes, ¿no? Pues bien, así que preciso, porque yo he dicho 4 horas y media, que dice 5, bueno, y son 72 páginas, sí, las que se refieren a los 5 años, pero la respuesta no son 82, sino 88 páginas, responde el cardenal, el Papa. Ahí dice una enorme discrepancia, ¿no?, entre ese informe y la conferencia estampa de presentación y su cobertura internacional, por otra parte. La mayor parte de cuanto leí, dice Hesselmann, y escuché de los últimos 2 días, son todas fake news, todas, que se apoyan sobre una deliberada desinformación de parte de los medios. El informe trata los casos de abuso sexual de menores del año 1945 al 2019, 74 años. No solo los 5 años del episcopado de Ratzinger. Trata 65 casos, de los cuales solo 4 están vinculados a Ratzinger. Y si se estudian estos casos, Ratzinger es solo una figura secundaria, alguien que no tuvo un rol importante en cuanto a lo que ocurrió, y sin embargo todos se focalizan sobre él. Ponerlo bajo los reflectores es naturalmente un modo fácil para cubrir la mala conducta de muchos de sus sucesores. En particular el cardenal Marx, que es arzobispo desde el 2008. Acerca de estos 4 casos y cómo Ratzinger los trató, el doctor Hesselmann explicó que uno queda muy sorprendido al ver que no hay ninguna víctima en ninguno de estos 4 casos, al menos no durante el mandato de Ratzinger como arzobispo. En ninguno de estos 4 casos, un sacerdote ha sido acusado de cualquier actividad sexual con un menor o un adulto, un muchacho o una muchacha durante estos 5 años. Analizando los casos, Hesselmann recordó que en el primer caso, un sacerdote que había sido mandado al exterior después de una mala conducta sexual en el pasado y condenado a una pena, fue autorizado por Ratzinger a volver a su diócesis de origen por la pensión, dado que este sacerdote quería solo irse en pensión. Y por lo tanto fue un estado de gracia humano permitirle morir en su país de origen.
nada más. En el segundo caso, un sacerdote de otra diócesis había sido juzgado culpable en su diócesis de proveniencia, que era Essen, de haber molestado niños estando ebrio. Por eso había sido enviado por su obispo a la archidiócesis de Mónaco para un tratamiento psiquiátrico. Estas molestias en Essen habían ocurrido mucho antes del mandato de Ratzinger como arzobispo de Múnich. Ratzinger no había sido informado del motivo de este tratamiento y por lo tanto era ignorante de ello y permitió al sacerdote permanecer en la estructura pastoral del lugar de su tratamiento, donde el párroco local lo empeñó en diversas actividades. En el tercer caso, un obispo de otro país le pide al cardenal Ratzinger un permiso para su sobrino, sacerdote, para continuar sus estudios y luego discutir su tesis o defender la tesis en Múnich, cosa que Ratzinger permitió. Lo que no sabía es que el joven sacerdote había sido condenado en su país de origen por mala conducta sexual. Durante sus estudios, aquel sacerdote prestó servicio como capellán en la parroquia de la universidad y fue visto nadar desnudo en el río local, que es el Isar. El último de los 4 casos es un sacerdote que había sacado fotos de jovencitas en trajes de baño y en vestidos estivales, digamos. Cuando fue condenado, y Ratzinger lo supo, lo quitó de su parroquia y lo mandó a prestar servicio en un hospital y en una casa de reposo, solo porque este sacerdote había mostrado tendencias pedófilas y no debía darle ningún contacto con menores. Esos fueron los casos. Y eso fue lo que, en algunos casos totalmente ignorante, y en este cuando lo supo lo puso en un lugar donde no había era casa de reposo, gente anciana. Bueno, esta es la historia. Entonces, ¿por qué se lo persigue? Bueno, hay motivos y esto nos recuerda simplemente aquellas visiones que tenía Jacinta y que se las comunicaba a Lucía Lucia, en Fátima, donde había un papa que sufría muchísimo y pedía tanto por ese papa. Yo, en lo personal, estoy convencido que ese papa es Benedicto. Bueno, esto es para aclarar el tema y para no dejarnos llevar por la mentira, el engaño, la maldad, la obra de Satanás. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.